última moción que presenta el Grupo Unidos Podemos en Común Podem en Marea, por la que se insta al Gobierno a la modificación del Real Decreto 782/2001 de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la protección de seguridad social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad. Se ha presentado una enmienda del Partido Socialista y para su defensa, por tiempo de 5 minutos, tiene la palabra la senadora Mora. Muchas gracias, señor presidente. Esta moción la registramos nuestro grupo parlamentario hace prácticamente 2 años. Sin embargo, sigue de total actualidad, penosamente, no solo ahora, sino que en realidad las condiciones laborales de las personas presas en los últimos decenios han sido exactamente las mismas condiciones que planteamos en la moción. Esta moción recoge las propuestas que tanto la Subcomisión de Penitenciario del Consejo General del Poder Judicial como del Consejo General de la Abogacía, como de las asociaciones que trabajan con las personas presas, como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, proponen para que el trabajo dentro de prisión pueda ser considerado un trabajo digno. En resumidas cuentas, lo que proponemos es que se puedan alcanzar unos mínimos en esta relación laboral especial, que hablaremos ahora de eso, en los que las personas no presas que presten un trabajo remunerado no tengan condiciones casi esclavistas como hace poco las definió Comisiones Obreras respecto a cómo estaba la situación del trabajo dentro de las cárceles. No es una moción que pida la luna, estamos pidiendo cosas muy concretas de reforma del Real Decreto que regula esta relación laboral especial, con 2 objetivos. Por un lado, paliar la desigualdad injustificada que hay entre la relación laboral de personas en libertad y personas en no libertad, y por otra parte, remediar las deficiencias que hay en las condiciones laborales del trabajo en prisión. ¿Qué es lo que se suele argumentar para no cambiar esta situación? Con mucha facilidad se dice que no es exactamente un trabajo, que es una relación laboral especial, ya lo sabemos, que forma parte del tratamiento penitenciario. Obviamente forma parte del tratamiento penitenciario, estamos de acuerdo en que debe formar parte del tratamiento penitenciario, eso es importante, pero recordemos que la Constitución española, en el artículo 25, establece como derecho fundamental, y no para las personas en libertad, sino para la persona presa, el derecho a tener un trabajo remunerado dentro de las prisiones y a los beneficios de la seguridad social. El que forme parte del tratamiento, y pensemos que obviamente tiene que formar parte del tratamiento porque es beneficioso, eso no supone que tenga que tener una protección menor, porque de hecho la Constitución le otorga la mayor de las protecciones que pueda haber. Empiezo a hacer preguntas de las propuestas que hacemos propuestas concretas de reforma del Real Decreto que regula esta relación laboral especial. Comenzando con el acceso al trabajo, entendemos que el que forme parte de un tratamiento no es incompatible con que haya una transparencia en el acceso a los puestos de trabajo, porque de hecho no lo hay. No hay una oferta de vacantes, las personas presas no pueden conocer cuáles son las vacantes que hay cuando hay algunas, no pueden proponerse, no existe un procedimiento reglado ni una baremación con criterios que se publiquen. Entendemos que podríamos asimilarlo a las ofertas que se hacen al empleo público, en cuanto que el empleador es un empleador público, y esto no es incompatible para nada a que este trabajo sea un trabajo que forme parte del tratamiento. En cuanto al control horario, entendemos que tiene que existir un control horario. Esto no es incompatible ni tiene nada que ver con que forme parte del trabajo con el tratamiento penitenciario. Es impensable que haya personas que hacen muchas más horas de las que les corresponde, que no haya control horario, que encima no se les abone, las horas extraordinarias, o que, en personas que están a media jornada llegan a hacer jornadas hasta el doble y realmente no haya un control. Recordemos que el trabajo en prisión se puede desarrollar tanto para la propia entidad pública que contrata, que es el empleador siempre, como para una tercera empresa externa. En cuanto a la retribución, que es miserable,
Y aquí voy a ser muy tajante, las retribuciones actualmente son miserables, tan miserables que los datos, eso sí los voy a actualizar porque la moción es de hace 2 años, el Gobierno, a preguntas que le realicé, el Gobierno anterior, sobre las retribuciones de las personas presas, a finales del año pasado, había 12.500 personas presas que estaban con una retribución en prisión y de ellas el 33% solamente, 4.337, perdón, nada más y nada menos, cobraban menos de 150 euros. 150 euros. A ver qué hace alguien con 150 euros, como no sea, bueno, pagarse alguna cosa que necesite de comida complementaria en prisión o algo así. El 10% solamente cobraba más de 400 euros. Nadie cobra ni siquiera el mínimo del salario mínimo interprofesional. Y ya para colmo, que es algo que sí que al Gobierno anterior le puse encima de la mesa, alguna vez hay una brecha salarial entre hombres y mujeres. Los hombres que trabajan cobran un 30%, 300 euros, y las mujeres ni siquiera un 17%, es decir, el 83% cobra menos de 300 euros al mes, seguramente porque se les da unos trabajos que tienen menos calidad laboral, de retribución, y también porque se les da unas jornadas inferiores. Aquí tenemos una contradicción enorme con los salarios porque en la Ley General Penitenciaria sí que establece que hay que intentar que sostengan a su familia las cargas familiares. La mayoría de las personas presas son personas que provienen de la pobreza y de la exclusión. Es muy importante, aparte para el tratamiento, que se le incentive a poder mantener a su familia, en cuanto que es un quebranto, evidentemente, que entren en prisión, y sus hijos, entre otras cosas, no tienen que tener la carga de lo que supone tener a un familiar en prisión. Lo que proponemos es que el salario sea un salario digno y que se asimile al salario mínimo. Hay que poner encima de la mesa que unas personas en los mismos puestos de trabajo, esto hay que acabar con esto, cobran, y haciendo el mismo puesto de trabajo al lado no cobran. Esto está pasando actualmente. Como tengo que resumir, me voy a ir a algo que me parece muy importante también, el que los ceses no pueden ser arbitrarios, y lo son porque no son motivados. Esto lo tenemos que cambiar. La persona presa tiene que tener facilidades para recurrir y hay que indemnizar el cese de una relación laboral cuando uno lo gana en los tribunales. Por último, acabo, no tiene sentido, y esto sí que yo creo que ahí podemos estar todos absolutamente de acuerdo, en que una persona presa que trabaje y que llegue al total de la cotización para poder cobrar el desempleo cuando salga de prisión, cobra menos, es una barbaridad, que lo que es el paro que se llama teleguero, la retribución que se le da a una persona cuando sale de prisión. Esto no tiene sentido, entre otras cosas incentiva que haya personas que se den de baja antes de salir en libertad para poder cobrar este desempleo, porque mejor, y al final estamos incentivando pues que la gente no trabaje, y esto va en contra del tratamiento. En resumidas cuentas, planteamos... Tiene que terminar, senadora Mora. Termino ya planteando una moción en la que pedimos una reforma del reglamento que es absolutamente sencilla, en la que no planteamos cosas que no se puedan realizar, y simplemente dar unas condiciones dignas a un trabajo de las personas presas en la prisión. Gracias. Gracias, senadora Mora. Para defender la enmienda del Partido Socialista, del Grupo Parlamentario Socialista, senador Gavira. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. La moción que se presenta propone la modificación del Real Decreto 782/2001 del 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial con los internos en los talleres penitenciarios, con una serie de propuestas que se pretenden mejorar las condiciones de trabajo de los interinos que realizan actividades laborales en estos centros penitenciarios. La mayoría de las propuestas consideramos que no serán necesarias, ya que los penados realizan el mismo trabajo, no sufre ningún tipo de discriminación en cuanto al salario que perciben. Conocen perfectamente la producción, el trabajo que realizan, y por lo tanto no hay trabajadores del exterior que realicen tareas equiparables a los internos, y por tanto no se puede equiparar. Otra de las propuestas llevaría a modificar no solamente el Real Decreto que regula la relación laboral especial, sino otros textos legales que se regulan o afectan a esta actividad. Es cierto que se producen algunas situaciones en el momento de la excarcelación, como bien decía la señora Mora,
que resulta poco creíble en cuanto a la percepción de prestación por el desempleo o el subsidio de excarcelación, que podría ser revisada o bien en el sentido de la propuesta o de otra forma que resulte más equitativa, ¿no? Por lo tanto, no solamente en los temas propuestos, sino en todos aquellos aspectos que permitan mejorar esta actividad, pero siempre partiendo que se trata de una relación laboral especial, con limitaciones en el medio que se imponen y en el trabajo penitenciario forma parte de los itinerarios, y así como los programas de inserción laboral de los penados que cumplen condenas de privación de libertad. No obstante, por parte del Gobierno, con objeto de regular y mejorar estos aspectos de la gestión del trabajo de los internos en talleres de centros penitenciarios, se ha creado un grupo de trabajo compuesto por el personal de la entidad y la Secretaría General, con el objetivo final de elaborar una instrucción, una orden de servicio que regulará o corregirá algunas de las disfunciones que se observan en la gestión diaria de la actividad laboral de los internos trabajadores. Por eso proponemos esta enmienda que dice instar al Gobierno para que corrija las disfunciones en la gestión diaria de la actividad laboral de los internos trabajadores a través de los instrumentos jurídicos pertinentes. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Gavira. Para aceptar o rechazar la enmienda, senadora Mora. Gracias, señor presidente. Bueno, me alegro mucho de que pueda asistir un grupo de trabajo y haya una intención del Gobierno por modificar esta situación de desigualdad que hay tan increíble en el trabajo de las personas presas. Pero por un lado, en la enmienda de sustitución que se plantea una enmienda de sustitución que nosotros concretamos en la moción una serie de reformas de Real Decreto muy concretas, que además vienen avaladas por el Consejo General de la Abogacía Española y por los colectivos sociales que trabajan en prisión. El que el grupo de trabajo vaya a elaborar una orden, ha dicho, de servicio e instrucción, pues realmente no nos convence demasiado, porque órdenes de servicio e instrucciones no son públicas, entre otras cosas, y después no van a ser podido argumentadas en los tribunales con facilidad para las personas presas. Y por otra parte, no estamos para nada de acuerdo en lo que acaba de decir de que no hay una discriminación en cuanto al salario, porque no realizan el mismo trabajo que las personas de fuera. Realizan el mismo trabajo que fuera en muchas ocasiones. Es más, cuando hay empresas dentro realizando los talleres son para empresas en el exterior, también hay trabajos, hay personas en libertad dentro de la prisión trabajando a la vez al lado de una persona presa, cobrando un salario totalmente diferente, que a veces es el doble y el triple. Hay personas en libertad y personas dentro de prisión haciendo el mismo trabajo en el mismo taller. Eso es una aberración. Entonces, obviamente sí que hay una discriminación. Y el trabajo que se realiza, en muchos casos, por ejemplo, pues talleres de carpintería metálica, un ejemplo exacto, cuando se realizan muebles, ebanistería y demás, exactamente que el trabajo en la calle. Entonces, por un lado, sabemos que existe una intención positiva por parte del Gobierno en mejorar esta situación, pero la enmienda, pues, si en vez de sustitución fuera una enmienda de adición especificando exactamente qué cosas se van a modificar, pues sería más fácil de admitir. Así como está, pues realmente es complicado de admitir. Gracias. Gracias, senadora Mora. Turno de portavoces por tiempo de 5 minutos. El Grupo Parlamentario Vasco, senador Gallástegui. Perdón, Grupo Mixto, senador Iñerritu. Sí, muchas gracias, señor presidente. Simplemente para decir que voy a votar de manera positiva, ya que en la actualidad, teniendo en cuenta el principio de igualdad, el de transparencia, incluso el de legalidad, hay muchas irregularidades en lo que podría ser un asunto de semi-trabajos forzados. Todos recordaremos que en el pasado existían en algunos sistemas penitenciarios los trabajos forzados para dirimir o no dirimir pena. En este caso, que no se llegue al mínimo, al salario mínimo interprofesional, estamos hablando de una relación laboral que no cumple con esos principios de igualdad que se debían dotar. Se mencionaba antes que habría que modificar la legalidad, obviamente, y yo creo que a eso hay que ir para que no se sigan cometiendo estos atropellos y, como decía, apoyaremos la moción presentada por el Grupo Podemos. Muchas gracias. Gracias, senador Iñerritu. Por el Grupo Vasco, senador Gallástegui. Gracias, presidente. Estamos de acuerdo con el contenido de la moción de Podemos y con lo manifestado por la señora Mora. Por tanto, votaremos a favor de la misma. Gracias. Gracias, senador Gallástegui. Por el Grupo Esquerra, senador Castellana. Gracias, presidente.
La persona recluida en una institución penitenciaria es un sujeto de derecho y eso supone el reconocimiento por parte de la Administración de los derechos que le compiten. Y no solamente el reconocimiento de los derechos, sino su tutela y amparo. En este sentido, la moción relata toda una serie de prácticas que no concilian con los derechos laborales que tienen al desarrollo de la actividad y es por eso que apoyaremos la moción. Muchas gracias. Gracias, senador Castellana. Por el Grupo Unidos Podemos, senadora Modra. Sí, muchas gracias. Teniendo en cuenta que la Constitución española le otorga un carácter de derecho fundamental, lo primero que deberíamos pensar es que, siendo un derecho fundamental, no puede tener una protección inferior al de una relación laboral, aunque sea una relación laboral especial. No solo no puede tener una protección inferior, sino que es que además no podemos tener personas dentro de las prisiones con brechas salariales, incluso con condiciones de semiesclavitud. Lo dice Comisiones Obreras, no lo estamos diciendo nosotros los colectivos que están. Antes estaba hablando de cuáles son las condiciones laborales personales de las personas presas. En cuanto a los derechos laborales como colectivos, es que tampoco se les reconoce por el anterior Gobierno. Espero que por el Gobierno actual esto sí sea posible. No se les reconocía un derecho a la libertad sindical. Y eso que la Constitución no dice nada de que se tengan restringido de este derecho. No tienen tampoco derecho a negociación colectiva, vamos, eso ni hablarlo, cosa que tampoco tienen restringido en la Constitución. No tienen tampoco... La Administración tampoco cumple la Ley Orgánica General Penitenciaria, donde también podríamos intentar modificar esta relación laboral especial y meter las condiciones en vez de en el Real Decreto, aunque en el Real Decreto es más fácil hacerlo, obviamente, en el que se dice que las personas presas participarán en la organización y planificación del trabajo y, sin embargo, esto no se hace. Y en pregunta escrita que le realicé al Gobierno anterior me contestó que las comisiones que funcionaban para que los propios presos pudieran participar en la organización del trabajo solo existía en los módulos de respeto, que, como todos sabemos, son la minoría. Yo me dirijo al PSOE especialmente porque el secretario general de Instituciones Penitenciarias en verano sí que manifestó su intención de centrarse en aumentar el trabajo productivo y retribuido dentro de las prisiones, que va a hacer un esfuerzo por hablar con los empresarios para intentar aumentar el número de puestos de trabajo y de horas en las que se pudiera trabajar dentro de las cárceles, por la importancia que le daba a esto como el tratamiento. En eso creo que vamos a coincidir. Pero ojalá esto ya se haya producido, entendemos que se está trabajando en esto, no lo ponemos en duda, pero sería deseable que, al igual que se van a aumentar las horas de trabajo de las personas presas dentro de prisión, pues también haya una mejora en la calidad de esa prestación del trabajo, sobre todo en transparencia y en calidad de la relación laboral, y que no sea una situación de semi-explotación como la que hay ahora. Voy a hacer referencia a algo que me llamó muchísimo la atención, que es que el año pasado se me ocurrió pedir a través del portal de transparencia los datos sobre a la entidad pública, que es un ente público, el ente público estatal de trabajo penitenciario e información del empleo, que es el empleador de las personas presas. Se me ocurrió preguntar cuáles son los pagos que realizan las empresas externas que realizan los trabajos que son para las que son los trabajos que realizan las personas presas. Y no se me quiso dar esa información. La verdad es que la falta de transparencia en este tema es absoluta. No se sabe en realidad quién se beneficia de este trabajo, de esta mano de obra barata, casi gratuita, querríamos decir en algunos casos, porque los salarios de 150 € ya son el colmo. ¿Quién se beneficia de esta mano de obra barata? Sí, el Estado, la entidad estatal o son las empresas privadas. En este caso, que fueran las empresas privadas, y no lo sé porque no se me quiso dar el dato, más o menos es que estamos hasta casi privatizando el trabajo que realizan las personas presas dentro de prisión y que está relacionado con su tratamiento, además. Esto me parece una barbaridad. Nosotros lo que planteamos es que hay que salir ya de la desregulación, que lo único que hace es vulnerar derechos fundamentales de las personas, y para la persona presa, recordemos, es un derecho fundamental que viene a la Constitución, en el artículo 25, cosa que no viene regulado como tal para el resto de las personas que estamos en libertad, y que no haya opacidad. Estamos hablando de que haya simplemente unos mínimos salariales, entendemos que la orientación debe ser el salario mínimo interprofesional, dignidad en los salarios, que se puedan mantener a la familia, que además es una obligación en la Ley General Penitenciaria, que haya una obligación en el control horario, que mínimo, transparencia en la contratación y en las nóminas. Estamos hablando de una entidad pública,
con personas presas que están trabajando para una entidad pública, que se publiquen los criterios y la selección de las plazas y la vacante, que las personas presas la puedan conocer, que haya una regulación del cese de la relación laboral, que no lo hay, y de hecho en los tribunales es muy difícil que la persona presa pueda defenderse ante el cese porque ni siquiera están motivados en muchos casos, y que se reconozca de manera expresa la libertad sindical y de negociación colectiva. Ya es hora de que nos acerquemos a unas relaciones laborales del siglo XXI y que no nos vayamos básicamente a relaciones laborales del siglo XIX. Gracias. Gracias, senadora Mora. Por el Grupo Parlamentario Socialista, senador Gavira. Gracias, presidente. Bueno, recordarle a la señora Mora el argumento de que por parte del Gobierno se quiere corregir algunas cuestiones que se plantean, pero lo que sí es verdad que a lo que respecta al contenido de la propuesta hay que recordar que el artículo 2 del texto refundido de la Ley de los Estatutos de los Trabajadores enuncia como relación laboral de carácter especial de los penados con instituciones penitenciarias. Esta previsión se encuentra en el desarrollo del capítulo 4 del Reglamento Penitenciario, aprobado por el decreto 190, así como otras relaciones de carácter especial. ¿Qué queremos decir con esto? Que al final no solamente habría que analizar, y como de hecho se está viendo por parte del Ministerio, el Real Decreto antes mencionado, ¿no? Con lo cual tendríamos que ver también otra legislación superior como es el Estatuto de los Trabajadores. Por este motivo, esta regulación recoge precisamente la especificidad de la relación laboral que no puede equipararse a la relación laboral regulada en el Estatuto de los Trabajadores, en la medida que parte de una concepción del trabajo que conjuga aspectos de formación y del ejercicio de una actividad laboral que tiene como finalidad última facilitar la futura inserción laboral de las personas privadas de libertad. Por este motivo, los criterios de acceso a los puestos de trabajo no son los mismos en ambos supuestos, pues en el caso de los internos se toma en cuenta el aspecto relacionado con el tratamiento, la conducta en prisión, etcétera, que no se toma en cuenta en otras circunstancias, lo mismo que ocurre en los criterios de la extinción de la relación laboral. Por lo que respecta a los derechos de los trabajadores, incluidos en el derecho del trabajo, renumerado en esta, se encuentran garantizados a través de la normativa vigente, teniendo en cuenta los efectos salariales, los parámetros fijados anualmente por el Consejo de Administración del Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias. En relación a la prestación por desempleo, se plantea la posibilidad que, una vez obtenida la libertad, pueda percibirse en primer lugar la prestación por desempleo, siempre que se acrediten cotizaciones suficientes, y sucesivamente el subsidio de excarcelación previsto en el artículo 274.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Respecto al fondo de la propuesta, así hay que decir también que la primera alternativa, percepción subsidio a las prestaciones contributivas y a la finalización del subsidio por la liberación, cabe retirar que el acceso a este tipo de subsidio se encuentra indisolublemente vinculado a un hecho causante específico, la excarcelación, por lo que carece de sentido desligar el acceso de este subsidio al hecho causante que está en su origen, cuando además existen otras modalidades de subsidio vinculadas a la extinción por prestaciones contributivas. En el fondo, se está proponiendo la creación de un nuevo tipo de subsidio por agotamiento de la prestación por uno colectivo determinado. La segunda alternativa se plantea como subsidiaria el derecho de opción entre prestación contributiva y subsidio asistencial. Introduciría un elemento extraño en la regulación de la protección por desempleo, dado que el nivel asistencial se confirma legalmente como complementario y no alternativo del nivel contributivo, artículo 263.3 de texto de regulación de la Seguridad Social, que implica solo que se pueda acceder al subsidio cuando se carece de cotizaciones suficientes. Y, por último, decirle, señoría, que esto lleva a su correspondiente costo económico que no aparece en la propuesta, que yo creo que al final, con lo que comentaba anteriormente, desde el estudio que se está haciendo por parte de ambos ministerios, se puede llegar a conclusiones que mejoren bastante
la relación laboral de los penados o los presos, como usted quiere proponer, y ha explicado bien, y que por parte del Ministerio hay bastante receptividad a ello, como usted bien ha dicho, por parte de la Secretaría General. Visto esos términos, que no se nos admite la enmienda de sustitución, pues no podemos votar a favor, lamentablemente, y votaríamos en contra. Gracias, senador Gavira. Para cerrar el debate, el Grupo Parlamentario Popular, senador Sanz. Gracias, señor presidente. En primer lugar, permítame que le felicite y le desee todo éxito al frente de esta comisión como presidente y agradecer, como anterior presidente, a todos los grupos las facilidades que me han prestado en el escaso tiempo que he presidido la misma. No menosvaloro la iniciativa, ni mucho menos. No rebajo la buena intención que el grupo proponente tiene con la iniciativa y mucho menos descartamos seguir apoyando iniciativas que mejoren, redunden en la mejora de las condiciones laborales dentro de las prisiones. Pero es una iniciativa que tiene en muchos de sus términos un desconocimiento de la realidad. Cuando se habla de la selección de internos pública abierta, se deja de valorar lo que es un programa individual de tratamiento, en el que se asignan los puestos de trabajo, que en muchos de los casos pues, requiere una inmediatez, trabajo que no pueden esperar 20 días en lo que respecta a lo que sería la publicación, toda la tramitación de cobertura. Y, por otro lado, sí existe una baremación, existe una bolsa de internos, existen solicitantes y estos son valorados. Y, por lo tanto, cuando se habla de cómo se desarrolla, verdaderamente no se tiene en cuenta cómo realmente se hace. Lo que se trata y lo que hay que hacer es buscar la efectividad de los trabajos. Esto no es beneficencia, no es por personas indigentes, son perfiles concretos, no van a dedo. Hay una selección muy específica en el que participa todo el equipo técnico. La Junta de Tratamiento se hace una selección entre todos exhaustiva y motivada. Así se hacen en las diferentes prisiones. Entre los que quieren trabajar, los que no tienen subsidio o pensión y otros que tampoco pueden trabajar. Deciden trabajadores sociales, deciden psicólogos, deciden juristas. El procedimiento es transparente para dar de alta y además se le da de alta a la Seguridad Social y hay contrato en todos los casos. Aunque sea hora y media al día, pero es una actividad que se desarrolla con contrato y además, a diferencia de lo que se dice, se le da su nómina con horas exactas trabajadas a todos los internos. Dicen que cobra cada uno una cosa. Mire usted, es que se trata de una relación especial laboral, nunca es igual. Se desarrolla una relación laboral especial por estar en prisión y además de programas de tratamiento de reinserción, estamos hablando de personas toxicómanas en relación con delitos de seguridad vial, personas que también tienen que ir a la escuela y formarse. Son situaciones que no pueden ser comparables. Son personas que tienen que ir a juicio constantemente, son personas que reciben las visitas de fiscales, de abogados, del juez de vigilancia penitenciaria, de consultas médicas, tratamiento de metadona, salida de hospitales, urgencias. Es decir, ¿qué relación laboral normal soporta esa situación? Es imposible. Es imposible sencillamente porque no es una relación laboral que pueda ser comparable porque se trata de una situación especial. Y esto lo hace instituciones penitenciarias y supone un importante esfuerzo. No hay relación laboral ni institución, desde luego, lo que no más transparente, es decir, no se puede cargar sobre instituciones penitenciarias algo que está permanentemente visado por el defensor del pueblo, visado por las ONG que trabajan dentro y que saben todo lo que ocurre, la Fiscalía, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Los internos tienen muy claro su forma de recurso. Mire la estadística, verá cómo sí saben perfectamente recurrir. Que cobran diferente, mire usted, está estipulado precio hora, no igual que en la calle. Es que es imposible, se lo he dicho con anterioridad, es que las condiciones son distintas en relación con las horas de trabajo que tienen, incluido con los de las empresas que usted ha dicho que trabajan de empresas y que no son penados, no son reclusos. Que algunos no cobran, no es verdad.
Los internos lo saben bien, cada centro tiene distintos puestos de trabajo según sus necesidades. Otra cosa es la actividad auxiliar, que yo no sé si eso es a lo que usted se refiere, una actividad auxiliar común que es obligatoria. Lo hacen al lado de un trabajador externo, es complementaria, pero eso es una obligación. Cada interno que entra en prisión, la Junta de Tratamiento le da de alta para el mantenimiento, limpieza de centro y muchas otras actividades, y no se cobra por eso, es una participación obligatoria. Son destinos independientes, auxiliares a otros trabajadores. Mire usted, dar de baja al interno es complicadísimo. Aunque se haya producido, por ejemplo, una agresión muy grave, sea una persona a la que se le haya cogido traficando, mire usted, que dé positivo por adicción todos los días, mire usted, aunque no esté en condiciones, no es nada fácil. El Real Decreto especifica los motivos. Es muy difícil, hay que dárselo por escrito. Se le ofrece recurrir siempre, además, al interno. Y cuando se le ha echado, muy pocos casos ha habido que readmitirlo. Todos, y si no, mírelo. ¿Sabe usted? Nadie trabaja un día sin estar de alta y cuando ocurre que se le da de baja, ese procedimiento no solo es complicado, puede recurrir, sino que además la estadística demuestra que no se producen hechos relevantes. Traer empresas desde fuera es muy difícil. ¿No sabe usted hasta qué punto es difícil traer empresas de fuera? Porque además tienen que compenetrarse con trabajadores que tienen las circunstancias especiales que les acabo de mencionar. Por lo tanto, hay reclusos que salen 20 veces al día. Hasta ese punto. Por tanto, creo que tenemos que tener en cuenta que es una realidad muy específica. ¿Qué hay que mejorar? Mire, se lo voy a decir y termino, presidente. Hay una realidad, la diferencia que puede conllevar a que el que no ha trabajado nunca tenga el derecho a una prestación al salir, o el que se acerca a la libertad condicional quiere dejar de trabajar porque así tiene derecho incluso a 18 meses de subsidio. Eso es una cuestión que sí deberíamos de ver, porque es una contradicción que frente al que trabaja o ha trabajado y el que deja de estar en prisión y tiene derecho incluso a 18 meses de subsidio. ¿Que se puede mejorar? Por supuesto. ¿Que estamos dispuestos, los grupos, aquí se ha dicho, a trabajar porque se mejore? Pero sobre todo desde un realismo, no desde unas bases utópicas que no tienen nada que ver con la convivencia diaria y el buen trabajo que se desarrolla por parte de los funcionarios de instituciones penitenciarias. Nada más y muchas gracias. Gracias, senador Sanz.